Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Chicos, bienvenidos a la novena clase ya de física para tercero medio del programa EARTILE. En este video vamos a hacer un repaso general de la primera materia que ustedes han visto durante este año. Es decir, vamos a hablar de mecánica, vamos a hablar de movimiento circular, en otras palabras, y de energía mecánica. ¿Ya? Lo importante es que con este video podamos ver distintas formas de desarrollar algunos ejercicios para que ustedes en el momento de su examen, ¿cierto?, lo puedan tener en consideración y lo puedan desarrollar de similar forma. Más adelante vamos a tener otras clases en que vamos a continuar con la materia principalmente de hidráulica y hidrodinámica. Entonces, veamos un ejercicio. El vector Z de la figura adjunta, este vector, ¿sí?, que está acá, corresponde al movimiento circunferencial uniforme de una partícula. O sea, este vector está indicando un movimiento circunferencial, ¿cierto?, que tiene una partícula, el que podría estar representando qué tipo de esto, qué tipo de estas manifestaciones. La fuerza centrípeta, la aceleración centrípeta, la velocidad angular. Este ejercicio es de la primera materia que ustedes han visto, es decir, del movimiento circular. Y ustedes tienen que recordar para esto los distintos conceptos que revisamos en ese entonces, es decir, velocidad angular, velocidad tangencial, periodo, frecuencia, ¿cierto?, fuerza centrípeta, aceleración centrípeta, ¿ya?, y fuerza centrífuga. Son conceptos que ustedes deben manejar sí o sí, ¿ya? Y por lo tanto deben saber también, como apunta esta pregunta, en qué sentido ocurre, por ejemplo, la fuerza centrípeta, en qué sentido ocurre la aceleración centrípeta y en qué sentido ocurre la velocidad angular. Si ustedes recuerdan, según este esquemita, por ejemplo, un automóvil que esté girando, ¿cierto?, o teniendo un giro en forma circunferencial, es decir, está teniendo un movimiento circular, podemos observar distintos patrones. Por ejemplo, existe un radio que se forma, ¿cierto?, como en el centro de la circunferencia que está dibujando el automóvil al estar moviéndose. O sea, hay un centro, según esta circunferencia en que está girando el automóvil, que me permite tener una distancia desde el centro hasta la circunferencia llamada radio, representado por el R. Además, el movimiento en un cierto tiempo, ¿cierto?, según esta radio, según esta circunferencia, va a representar un ángulo. O sea, si se mueve de aquí hasta acá, es un cierto ángulo. Esa velocidad con que se mueve este ángulo, ¿cierto?, o cambia el ángulo, es lo que se llama velocidad angular. Por lo tanto, la velocidad angular estaríamos representándola así. Esta W representa la velocidad angular. Por lo tanto, según esta pregunta, descartamos inmediatamente velocidad angular representada por ese vector Z. Por otro lado está la velocidad tangencial, que se representa con una V y tiene una dirección y un sentido que siempre es tangencial a la circunferencia, por eso su nombre. Tangencial significa que corta en 90 grados con respecto al radio que va hacia el centro de la circunferencia. O sea, acá hay 90 grados. ¿Sí? La velocidad tangencial siempre va cambiando dirección. Acá tenía una dirección hacia allá, acá tiene una dirección hacia allá, acá una dirección hacia allá. Siempre tangencial. Y va cambiando su dirección según la posición que tenga el móvil en este movimiento circular. Por lo tanto, ese vector tampoco es velocidad tangencial. Bueno, acá no aparece, ¿cierto?, pero no es velocidad tangencial. Tenemos esta flechita roja que está indicándose al centro de la circunferencia, una aceleración centrípeta, ¿sí? O sea, todo automóvil que tiene una velocidad tangencial y un movimiento circular, ¿cierto?, tiene una aceleración centrípeta que la lleva hacia el centro de la circunferencia. Por lo tanto, el vector que indica una dirección hacia el centro de la circunferencia puede ser justamente una aceleración centrípeta. No aparece acá, pero la fuerza centrípeta también está indicada con el mismo tipo de vector. O sea, la aceleración centrípeta va hacia el centro y la fuerza centrípeta también va hacia el centro. La respuesta correcta es la D, 1 y 2.
Otra pregunta. Un ciclista pedalea de modo que las ruedas de su bicicleta giran 10 vueltas en 12 segundos. Si el radio de la rueda es de 40 centímetros y considerando que pi es igual a 3, ¿cuál es la aceleración centrípeta en metros por partido por segundo al cuadrado de un punto en el borde del neumático? Es decir, si vemos por ejemplo un punto acá, en el neumático en el borde, vamos a ver que esta rueda al girar va a tener una aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, me preguntan, ¿cuál es la aceleración centrípeta? Sabemos que apunta hacia el centro de esta circunferencia, ¿cierto? Con estas características. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que todo tenemos que tener claro que la aceleración centrípeta es igual a b al cuadrado partido por r, donde b es la velocidad tangencial, ¿cierto? Y r el radio. Otra forma de expresar la aceleración centrípeta es usando velocidad angular. O sea, aceleración centrípeta también se puede usar, o puede ser, ¿cierto?, como velocidad angular al cuadrado por el radio. O sea, cualquiera de estas dos formas de calcular, velocidad tangencial al cuadrado partido por radio o velocidad angular al cuadrado por radio, ¿cierto?, son formas de calcular la aceleración centrípeta. Si lo vemos así, tenemos ciertos datos que acá son importantes. Por ejemplo, tenemos que la rueda de la bicicleta gira 10 vueltas en 12 segundos. Por lo tanto, son 10 vueltas en 12 segundos. Esto equivale a 5 sectos, o 5 partido por 6 Hz, ¿cierto? Que es la frecuencia con la que gira, ¿cierto?, este punto en la rueda. O sea, tiene una frecuencia de 5,5 partido por 6 Hz. ¿Para qué me va a servir la frecuencia? Bueno, es una forma, o en otras palabras, la voy a necesitar para poder calcular la velocidad, ¿sí? Porque la velocidad tangencial, por ejemplo, que la podemos haber ocupado esta otra también, va a estar representado por esto. Velocidad tangencial es igual a 2 por pi por r por la frecuencia. O en otras palabras, puede ser también 2 por pi por r partido periodo. ¿Sí? Por acá me dan los datos para poder calcular la frecuencia. Por tanto, ocupo esta fórmula. Ustedes revisen el primer video de clases o el segundo video de clases. Ahí aparece, ¿cierto?, toda esta materia de velocidad tangencial, velocidad angular. Ahora estamos recordando que la velocidad tangencial, entonces, una de las formas de representarla es esta: 2 por pi por r por frecuencia. Si reemplazamos los datos que tenemos 2, pi, que dijimos, como que acá nos dicen que es igual a 3, ¿cierto? El radio es 40 centímetros, pero tiene que estar expresado en metros. Por lo tanto, los 40 centímetros es igual a 0,4 metros, ¿sí? Por la frecuencia que dijimos eran 5 sectos, 5 partido por 6. Y esto, si calculamos, ¿cierto?, casi de 2 por 3, 6. El 6 lo simplifico en ese 6, me queda 0,4 por 5, y eso es igual a 2 metros partido por segundo. Por lo tanto, si reemplazo ahora los valores, ¿cierto?, esto es velocidad tangencial, recuerden, 2 metros partido por segundo. Si reemplazo los valores acá en la aceleración centrípeta, tendría velocidad al cuadrado, ¿cierto?, tangencial al cuadrado partido por el radio. Esto sería 2 al cuadrado partido por el radio, que es 0,4, me da igual a 4 partido por 0,4, y esto tiene un valor de 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, su aceleración centrípeta, ocupando este sector de acá, ¿cierto?, solo esto de acá, ¿sí?, solo esto, sería entonces 10 metros por segundo al cuadrado, dándome como resultado la alternativa A. ¿Sí? Esa es la aceleración centrípeta de un punto en esta rueda. Otra, la rueda de una máquina de radio de 2 metros completa una vuelta cada 2 segundos. ¿Sí? Me están dando el radio, ¿cierto? Perdón, me están dando el radio, me están dando acá que es una vuelta cada 2 segundos, ¿cierto? Es decir, una frecuencia, ¿ya?, o en otras palabras el periodo.
Me preguntan, ¿cuál es la rapidez tangencial de un punto del borde de rueda? ¿Sí? Si se rota con rapidez constante, considerando una pi igual a 3. ¿Cuál es la rapidez tangencial entonces? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordemos, velocidad tangencial era 2 por pi por r partido por periodo. O en vez de periodo le podemos multiplicar acá por la frecuencia. Si reemplazamos los valores, tenemos 2, el pi era 3, el radio, como dice acá, son 2 metros, y el periodo me dice que es una vuelta cada 2 segundos, es decir, ¿cierto? 2 acá abajo. Recuerden que el periodo era el tiempo que se demora en producirse una vuelta, eso es periodo. Frecuencia, en cambio, es la cantidad de vueltas que se producen en un segundo, ¿sí? Es como lo contrario. Por eso acá ocupamos un periodo principalmente que me dice que para una vuelta se demora 2 segundos. Por lo tanto, reemplazando los valores, me queda, ¿cierto?, que esto es igual a 6 metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad tangencial es de 6 metros por segundo. Alternativa E. Otra pregunta. Dice, se tiene un sistema de 3 engranajes, 1, 2 y 3, conectados entre sí, tal como muestra la figura. Los engranajes 1 y 3 tienen igual radio, o sea, tienen en otras palabras el mismo tamaño, mientras que el engranaje número 2 tiene la mitad de radio del engranaje 3, es la mitad de este radio. Entonces, al hacerlo girar, es correcto afirmar que la frecuencia del engranaje, de acá me dice 1 es igual que la del 2, 2 es igual que la del 3, 2 es menor que la del 3, 1 es mayor que la del 3, 2 es mayor que la del 1. O sea, no me preguntan exactamente cuál es la frecuencia, pero sí me preguntan que diga cuál es mayor y cuál es menor, o si son iguales. ¿Sí? Aquí lo importante que ustedes tienen que saber es que las magnitudes de velocidad tangenciales en un punto, en los bordes de la rueda, por ejemplo un punto acá, ¿ya?, son iguales con respecto a los que están girando. O sea, la velocidad tangencial de esta rueda que gira, al estar conectada con esta otra engranaje, ¿cierto?, van a ser iguales. Como está conectado con este, también van a ser iguales. Todas las velocidades tangenciales van a ser iguales. ¿Sí? Eso es importantísimo. Gracias a eso yo puedo decir que la velocidad de una rueda, por ejemplo, de lo 1 con las 2, van a ser iguales, las velocidades. Y si yo me acuerdo que las velocidades tangenciales las puedo medir como 2 por pi por r por la frecuencia, ¿cierto?, o partido por periodo, recuerden que es lo mismo, ¿ya?, pero por frecuencia, ¿cierto?, yo podría hacer una comparación, o sea, puedo comparar la rueda 1 con la rueda 2, es decir, pongo todo esto a un lado y pongo esto mismo al otro lado y reemplazo valores. La diferencia va a estar en el radio. O sea, si comparo la 1 y la 3 que tienen el mismo radio, van a tener esto igual, esto igual, esto igual, entonces las frecuencias están obligadas a ser iguales también. ¿Sí? Si las dos tienen el mismo radio, van a tener igual frecuencia. En cambio, como en esta rueda que está acá, este engranaje que está acá, como el radio es más pequeño que en estas otras dos, ¿cierto? El radio es la mitad de este valor, de un valor entero, ¿cierto? La mitad de esto. Por ejemplo, si esto vale 10, este valor es 10, en el engranaje 2 este valor va a ser la mitad, 5. Por lo tanto, la frecuencia va a tener que ser mayor para que siga manteniéndose una cierta velocidad tangencial y que sea igual a todos. ¿Sí? O sea, la velocidad tangencial tiene que ser igual en todos los casos. Si el radio de acá es más pequeño, la frecuencia tiene que ser mayor. Siempre en los engranajes más pequeños tienen que girar más rápido para poder, ¿cierto?, moverse con respecto a los demás engranajes, que al ser más grandes pueden moverse más pequeños, más lentos, ¿sí?, con una velocidad tangencial menor. Por lo tanto, el engranaje más pequeño, que en este caso es 2, tiene mayor frecuencia que cualquiera de los otros dos. La alternativa correcta entonces va a ser que el engranaje 2 tiene una frecuencia que es mayor que la del 1. Bueno, más correcto sería decir que es mayor que la del 1 y que la del 3. La respuesta correcta
Alternativa E. Repasen este video, también se encuentra la información en el video número 2. Otra pregunta, también de lo mismo, movimiento circular, dice: un niño hace girar una piedra atada a una cuerda de 0,8 metros de largo. Imagínense alguien que amarra, ¿cierto?, una cuerda en un extremo de una piedra y la está haciendo girar, la está dando vuelta. Se describe un movimiento circunferencial uniforme. ¿Se acuerdan qué es uniforme? Un movimiento circunferencial uniforme se refiere a un movimiento circular que tiene todo el tiempo una velocidad constante. Acá me dice, ¿cierto?, que todo el tiempo ocurre a una misma velocidad, una misma forma. Me dice que tiene un movimiento circunferencial uniforme de una rapidez angular de 2 metros por segundo. ¿Qué valor tiene la aceleración centrípeta que experimenta la piedra? Una vez más, una pregunta de aceleración centrípeta. ¿Cierto? Aceleración centrípeta sería velocidad tangencial al cuadrado partido por el radio, o bien velocidad angular al cuadrado por el radio. Como acá me están dando la rapidez o velocidad angular, ¿cierto?, vamos a ocupar esta fórmula. Por lo tanto, la aceleración centrípeta va a ser velocidad angular, que es 2 al cuadrado, por el radio, que es 0,8 metros. Sería 2 al cuadrado 4 por 0,8, 3,2 metros al cuadrado. Esto me da como resultado alternativa C. Esa es la aceleración centrípeta. Muchachos, hasta acá, recuerden, hemos visto algunos ejemplos de movimiento circular en que ustedes tienen que manejar ¿qué fórmulas? La fórmula de la velocidad angular, la fórmula de la velocidad tangencial, saber qué es periodo y qué es frecuencia, saber también qué es la velocidad centrípeta, por definición, ¿cierto?, y saber también lo que es aceleración centrípeta. La fuerza centrífuga también es importante que la conozcan, ¿ya? Pero me interesa más que ustedes manejen lo que es aceleración centrípeta y fuerza centrípeta. Revisen los videos 1 y 2 y 3 para tener más, para recordar esta materia. Una pregunta también de mecánica, ¿ya?, pero esto tiene que ver principalmente con los movimientos verticales, es decir, caída libre o lanzamiento hacia abajo, ¿cierto?, o lanzamiento hacia arriba. Esta pregunta dice: se deja caer desde 50 metros de altura un cuerpo de 2 kilogramos. ¿Cuál es la energía potencial del cuerpo en el momento de haber sido lanzado? Acá, ¿cierto?, me dicen que la energía potencial, o sea, nosotros sabemos, esto no lo debería haber puesto, no es parte de la pregunta, es un dato que le estoy dando para que lo podamos resolver, ¿cierto? Es un recordatorio. Si ustedes recuerdan, ¿cierto?, la energía potencial es igual a la aceleración de gravedad, que en casi todos los casos vamos a ocupar un valor de 10 metros partido por segundo al cuadrado, ¿sí? Aceleración de gravedad, que es la aceleración con que los cuerpos se van hacia la superficie terrestre producto de la gravedad, ¿sí?, por la masa del cuerpo, por la altura a la cual se encuentra el cuerpo. Esta es la fórmula de energía potencial gravitatoria, también se le puede decir, para diferenciarlo de la energía potencial elástica, ¿cierto?, como la que tienen los resortes o algunos de los cuerpos elásticos. Entonces, energía potencial es gravedad, aceleración de gravedad por masa por altura. Si nos fijamos en la pregunta, tenemos todos esos datos. Me dice: se deja caer desde 50 metros de altura. Tengo la altura, 50 metros. Un cuerpo de 2 kilogramos. Tengo la masa, 2 kilogramos. Me preguntan: ¿cuál es la energía potencial del cuerpo en el momento de haber sido lanzado? Y acá, la gravedad siempre, aunque no me las den, ustedes acuérdense que es 10 metros por segundo al cuadrado. Tengo todos los valores para poder calcular la energía potencial. Si reemplazo, esto sería 10 por 2, que es la masa, ¿cierto?, 20 por la altura, que son 50, serían 20 por 50, esto sería 1000, ¿cierto?, 1000 joule. Energía siempre en joule. ¿Qué pasaría si ahora me preguntan a mí cuál sería la energía cinética en ese momento? O sea, en el momento en que
en el momento justo en que es lanzado o soltado desde la altura. ¿Se acuerdan ustedes una cosa súper importante que tiene que ver con la energía potencial y la energía cinética? La energía cinética es la energía del movimiento. Ustedes recuerden siempre, esto es energía cinética, ¿cierto? Que es masa por velocidad al cuadrado partido en 2. Eso es energía del movimiento, porque mantiene o necesita velocidad para que ocurra. Si ustedes se acuerdan entonces, en el momento en que el cuerpo está en la altura, antes de ser soltado, su velocidad es 0, está quieto. Por lo tanto, si la velocidad es 0, está quieto, este valor es 0, por m, no importa la masa que tenga, siempre que la velocidad sea 0, este valor de acá arriba va a ser 0. Y 0 dividido cualquier número es 0. O sea, cuando un cuerpo está quieto, su energía cinética es 0. Entonces, en ese momento, en la altura, la energía cinética del cuerpo va a ser 0. Pero, ¿cuál será su energía cinética al momento de tocar el suelo? O sea, se soltó estando 50 metros, va cayendo, y en un momento llega al suelo. Justo antes de llegar al suelo, viene con una cierta velocidad, porque va cayendo. Claro, cuando ya llega al suelo, se queda quieto, ¿cierto? Ahí su velocidad cinética, o su energía cinética, vuelve a ser 0, igual como era al principio. Pero antes de quedarse quieto, justo en el momento en que va cayendo, tiene una gran energía cinética, porque tiene una gran velocidad. Eso no lo podríamos calcular tan fácilmente, esa energía cinética, puesto que necesitamos calcular la velocidad que adquiere en ese momento. ¿Sí? Para eso, nosotros tenemos que acordarnos de que, según la energía mecánica, que por definición es energía potencial más energía cinética, ¿cierto? La energía mecánica dice que la energía potencial más la energía cinética se conservan todo el rato, todo el tiempo. Por lo tanto, si al principio la energía potencial tenía un valor de 1000 joules y la energía cinética era 0, la suma de esas dos energías me da 1000 joules, ¿cierto? Entonces, al final, cuando el cuerpo está llegando al suelo, está tocando el suelo, la altura de ese cuerpo, ¿cuál es? 0. Por lo tanto, todo este valor de acá me da 0. ¿Sí? Si la altura es 0, porque está llegando el cuerpo, está tocando el suelo recién, la energía potencial en ese momento va a ser 0. Por lo tanto, en ese momento, toda la energía que tiene el cuerpo, o toda su energía mecánica, es igual a la energía cinética. O sea, la energía cinética en ese momento es de 1000 joules. En otras palabras, la energía no desapareció, la energía se transformó de energía potencial al comienzo a energía cinética. ¿Sí? La energía entonces tiene transformación. La energía mecánica se conserva. Cuando un cuerpo cae libremente, sin la intervención del roce, ¿su energía entonces mecánica aumenta? No, ¿cierto? Acabamos de decir que su energía mecánica se mantiene, se conserva. La energía cinética disminuye. Cuando un cuerpo va cayendo, ¿qué le pasa a su energía cinética? ¿Disminuye? No, ¿cierto? Porque al principio su energía cinética era 0, la energía del movimiento era 0, estaba quieta. Pero a medida que va cayendo, su energía cinética empieza a aumentar y se hace máxima al momento de tocar el suelo. Eso es falso entonces. ¿La energía potencial disminuye? Acá dijimos que la energía potencial es máxima cuando está en la altura. Entre más alto esté, mayor energía potencial. Cuando se suelta, ¿cierto?, la altura va disminuyendo. Por lo tanto, según la fórmula que tenemos nosotros de energía potencial, si la altura se hace cada vez más chica, la energía potencial va a ser cada vez menor. Por tanto, a medida que el cuerpo va cayendo, ¿cierto?, la energía potencial va disminuyendo. Alternativa correcta acá, alternativa C. Una pregunta más.
Dice, un cuerpo se encuentra a 20 metros de altura y posee una masa de 10 kilogramos. ¿Cuál es la velocidad del cuerpo en el momento justo en que llega al suelo? Si éste cae en caída libre. Despreciemos roce. Acá es importante recordar eso, que la energía mecánica, que dijimos, es igual a la energía cinética más la energía potencial. Ahora, sabemos que la energía cinética es masa por velocidad al cuadrado partido en 2. ¿Sí? Y sabemos que la energía potencial es masa por gravedad por altura. Con respecto a eso, nosotros sabemos entonces que la energía potencial, teniendo los datos que tenemos acá, podríamos calcularlo en un valor de 2000 joules, la energía potencial. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque me dicen que tengo 20 metros de altura. Tengo una masa de 10 kilogramos, tengo la masa, y la gravedad siempre es 10, ¿cierto? Entonces esto sería 10 por 10, 100. Por 20 metros de altura, sería 100 por 20, serían 2000, ¿cierto? 2000 joules, que sería la energía potencial. Pucha, pero acá no me preguntan cuál es la energía potencial, me preguntan cuál es la velocidad del cuerpo al momento justo en que llega al suelo, como en la pregunta anterior. ¿Cierto? ¿Cuál es la velocidad? Ya, pero yo al saber que la energía potencial es 2000 joules cuando está en altura, y recordando que la energía mecánica es energía cinética más energía potencial, sé que en altura la energía potencial son 2000 joules y la energía cinética es 0. Por lo tanto, la energía mecánica de este sistema es todo el rato 2000 joules. Siempre eso es constante. Esté donde esté el cuerpo, si está arriba, si está al medio, está más abajo o si está tocando el suelo, siempre la energía mecánica va a ser igual a 2000 joules. Se conserva esa energía. Por lo tanto, si el cuerpo que estaba en altura tiene una energía mecánica de 2000 joules, que corresponde a la energía potencial en otras palabras, al momento en que cae, la energía mecánica sigue siendo 2000 joules, pero sabemos que en ese momento la energía potencial va a ser 0 y esos 2000 joules de energía mecánica van a ser principalmente energía cinética, ¿cierto? O sea, sabemos que los 2000 joules van a ser energía cinética, ¿sí? Correspondiente a la energía mecánica, porque en ese momento la energía potencial es 0 y la energía cinética pasa a ser los 2000 joules, ¿sí? O la energía mecánica pasa a ser igual a la energía cinética, es decir, 2000 joules, acá lo tenemos. Si reemplazamos los valores que tenemos acá, la masa 10 kilogramos por la velocidad que no conocemos al cuadrado, partido en 2, y despejando la velocidad al cuadrado, es decir, tiramos el 2 para allá multiplicando, me queda 4000 joules, ¿cierto? Lo que está acá. El 10 pasa para abajo dividiendo, queda dividido 10, ¿sí? Y me queda velocidad al cuadrado. Y si ese cuadrado lo paso para allá como raíz cuadrada, ¿cierto? Me queda raíz cuadrada de 4000 joules partido 10 kilogramos. Divido 4000 dividido 10, eso es 400, ¿cierto? Y la raíz cuadrada de 400 es igual a 20 metros partido por segundo, que es la unidad de velocidad. Por lo tanto, la velocidad, ¿cierto?, de este cuerpo al momento de tocar el suelo, ¿ya?, es de 20 metros por segundo. Alternativa B. Todo eso recordando el concepto de energía mecánica. Alternativa B. Muchachos, eso es todo por ahora. Recuerden, vamos a recitar y a repasar más esta materia. Revisen los videos 1, 2, 3 y 4, ¿ya?, de las clases que hemos visto anteriormente. Muchachos, mucha suerte, éxito, que les vaya bien en el estudio y cada vez queda más poco. Cuídense, nos vemos, chao.